Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Entre Laguneros. Acercarnos con respeto a ver eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas, desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREN presenta Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes entrevistan. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Gracias por su sintonía. Estamos muy contentos que usted nos siga, nos atienda y que escuche las voces de nuestros invitados. Como cada lunes que nos encontramos, Javier Garza presente. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Y buenas tardes entonces también a nuestro invitado, a quien le agradecemos mucho el favor que nos hace de estar con nosotros platicando, conversando. Maestro Jaime Muñoz. Jaime, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Marcela. Gracias, Javier, por su invitación. Y bueno, antes de entrar de lleno en materia, déjenme recordarles que nosotros estamos ávidos de sus voces, de sus comentarios, y por eso pongo a su disposición nuestros puntos de contacto. entrelaguneros@grenradio.com.mx, 7124-911, 7126-880. En Twitter estamos como @entrelaguneros, y les recordamos que una edición de esta entrevista ustedes pueden verla en Siglo TV, desde donde también pueden ustedes dejar comentarios como estos que recibimos ahora, que ustedes nos han hecho el favor de compartir. Azaret Dom, felicidades por el programa, lo disfruto cada semana. María Teresa Martínez Montelongo, hola, ojalá puedan entrevistar a otro lagunero exitoso como el ingeniero Gustavo Díaz de León, empresario lechero, gracias. Juan Manuel Carrera Luna, felicitaciones por la entrevista a Rosel, que tiene magnífico sentido del humor. Carlos Askin, recuerdo a Rafa narrando las peleas de Hulk Hogan. Comparto el ser fanático de los Bravos y Santos, un lagunero en Monterrey. Claudia Medrano, Claudia Bautista, María Puentes dejaron su felicitación también en Facebook y en Twitter, y más que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Empezamos entonces esta entrevista, Javier. Gracias, Marcela. Bueno, vamos a hacerla lineal, una narración lineal, Jaime. ¿Cómo fuiste de niño? Pues supongo que como soy ahora todavía, en esencia, supongo que no he cambiado mucho. De hecho, hace poco estaba revisitando algunos documentos o archivos viejos en las computadoras, esas que van obsoleciendo, y me topé con un poema escrito hace aproximadamente 10 o 12 años, en el que trato de enunciar eso precisamente, que uno puede ir recibiendo ciertos golpes de la vida o recibiendo también ciertos premios, uno puede convertirse en padre, uno puede convertirse en profesionista, ganar algún premio quizá, publicar un libro, pero en esencia el niño que fui y que caminó permanentemente las calles de Gómez Palacio no ha desaparecido. Yo creo que sigo siendo aquel niño que azorado caminaba prácticamente de sol a sol las calles de Gómez Palacio, Durango, que fue donde nací en 1964, y ese azoro, ese asombro permanece, esa perplejidad ante la vida, ante el mundo, por más pequeño que nos parezca o pequeña que nos parezca la comarca lagunera comparada con otros lugares, con otras ciudades cosmopolitas, grandes, prestigiadas. Creo yo que la comarca lagunera a mí me asombra permanentemente. Cuando eras niño, ¿qué leías? ¿Al Pato Donald, a Memín Pingüín, Condorito? No, leía nada más el periódico. Yo nací en una casa donde no había libros, salvo los libros de texto gratuitos. Provengo de una familia de relativos escasos recursos. Mi papá tuvo 7 hijos, yo soy el segundo de 7, nada más tengo un hermano mayor. La distribución es de 5 hombres y 2 mujeres, todos nacimos en Gómez Palacio. Y bueno, mi padre era empleado de una compañía lechera que después derivó o fue absorbida por Lala aquí en la comarca. Mi madre siempre ha sido ama de casa, afortunadamente los dos viven, y bueno, no había condiciones propicias pues para dedicarse a la lectura o a la escritura, al arte en general. Teníamos los libros de texto, sí, como todos los niños en el país, de texto gratuitos, pero no había más que eso. Entonces yo fui descubriendo poco a poco mi gusto por la lectura en los periódicos, en los pocos periódicos que llegaban a la casa. Los 2 únicos periódicos que seguimos teniendo o visitando con más frecuencia en la laguna. Y bueno, gracias a eso creo yo que fue despertando en mí la curiosidad por leer. Luego me convertí en asiduo comprador de revistas, más o menos en la adolescencia. Como me atrapó el vicio deportivo callejero del fútbol,
lo complementé con la compra semanal de revistas deportivas, sobre todo relacionadas con el fútbol, el box, la lucha libre, etcétera, y llegué a tener una hemeroteca impresionante. La formé en 3 años, eran numerosísimos los ejemplares que tenía de varias revistas, incluso recuerdo los títulos de las revistas, la revista Penalty, la revista Balón, la revista Solo Fútbol, cómics deportivos también. Y bueno, pasó el tiempo y de casualidad alguna vez llegaron a mí libros que no eran de texto, que no eran obligatorios de la escuela. Eso fue un regalo fortuito, casual, que cayó en mis manos en una cajita de galletas, recuerdo. Toqué los libros, los reparé porque ya estaban, ya eran libros de descarte de biblioteca, eran amarillentos, estaban descabalados, rotos. Los reviví, los restauré y me gustó cómo quedaron. Recuerdo que mi primer asombro como lector o como buscador de libros se dio de manera física. O sea, mi primera relación importante con el libro es física. Empezaron a gravitar a mí como objetos antes que como productos espirituales. Y a partir de ahí me fui construyendo una biblioteca que empezó, como te digo, con ese regalo casual que llegó a mí más o menos a los 14, 15 años. ¿Qué libro era? Eran libros de una biblioteca de parroquia. Libros ¿Cómo llegaron hasta malísimos. aquí? Llegaron a mí porque mi hermano tenía vinculaciones, mi único hermano mayor, Luis Rogelio Muñoz, tenía vinculaciones estrechas, convivía mucho con grupos religiosos en parroquias de Gómez. Y en alguna ocasión, eso fue lo que me dijo, el párroco había hecho un descarte, ¿sí? El descarte de libros ya viejos, amarillentos, incompletos, y les dijo a los jóvenes reunidos ahí que estaban para que se reunían a cantar o a lo que sea, les dijo: llévense de ese puño que dejé descartado los que quieran. Mi hermano tomó una cajita, guardó un puño y me los llevó, no supo qué hacer con ellos, me los regaló. Yo los acepté y a partir de ahí, como te digo, fui construyendo una biblioteca personal que es quizá, junto con mis 3 hijas, mi principal orgullo. Yo no tengo absolutamente ningún bien material. Ahora, como funcionario que me piden declarar mis bienes y mi patrimonio, pues es verdaderamente de risa lo que tengo, ¿verdad? Un coche 2001, no tengo todavía casa propia, la ropa que traigo puesta, y no lo digo con falsa humildad, es decir, no me he preocupado mucho por construirme un patrimonio físico importante. Lo único que realmente me enorgullece como creador, como constructor de algo físico, son mis 3 hijas y mi biblioteca, porque mi biblioteca francamente sí es impresionante. A ver, ¿por qué estudiaste comunicación y no literatura o letras españolas o filosofía y letras? Bueno, ayer di una conferencia en la Ibero sobre construcción y relación de la cultura con el público, y una de las preguntas por allí fue que por qué no estudié precisamente letras y por qué no había todavía espacios dedicados a la formación de artistas en la comarca lagunera. Yo les dije, bueno, precisamente por eso, porque nunca en la historia de nuestra región ha existido la carrera de letras. Dadas las circunstancias económicas de mi familia, yo no podía salir a estudiar a cualquier otra parte que no fuera la comarca lagunera. Es decir, lo más lejos que llegué para estudiar mi carrera profesional fue Gómez. Ya vivía en Torreón y pude estudiar en Gómez, en el ICITAC, hoy La Salle, en la carrera de comunicación, y esto se debió a que Marcela recordará a una de nuestras directoras en el ICITAC, porque ella también salió de ahí. Marcela, recuerdo, iba 2 o 3 años adelante que yo. No necesitas decirlo, gracias. Bueno, tienes autoridad ante mí por eso. Entonces llegué, me acuerdo, con Ida Mexen, ¿te acuerdas? Sí, que era bueno. coordinadora, era la directora de la carrera de comunicación en aquel entonces en el ICITAC. Voy a cumplir 30 años de haber ingresado. Esto ocurrió en agosto de 1982, cuando empezaba prácticamente el de la Madrid como presidente de la República. Es decir, me tocó estudiar la carrera de comunicación en plena crisis. Y cuando vi el programa de la carrera, Marcela, me di cuenta de que todos los semestres tenían por lo menos 1 o 2 materias de literatura. Ya desde la prepa yo quería, ya leía mucho, me empecé a construir una biblioteca personal, como dije hace rato, y eso fue lo que me sedujo. No era tanto la comunicación, la publicidad, el periodismo, la comunicación organizacional, la fotografía, etcétera, la televisión o la radio, sino la literatura lo que me llamó a estudiar la carrera de comunicación. ¿Cuál fue el primer libro que tú compraste con tus ahorros, no sé, con tu domingo, que hayas hecho algún trabajito por ahí que te hayas allegado algún recurso?
Recuerdo, no sé exactamente cuál, Marcela, pero casi estoy seguro que está entre dos títulos famosos, emblemáticos de la literatura nuestra, por una razón coyuntural. O fue 100 años de soledad o El coronel no tiene quien le escriba. ¿Por qué razón? Porque para esas fechas, supongo que había comprado alguno que otro antes de la colección esta que sacó la SEP en coordinación con editoriales, una colección popular que vendían en puestos de periódicos en una bolsita de plástico a 1 o 2 pesos. Creo que los compré casi todos y los conservo, pero recuerdo particularmente como libros comprados que yo busqué deliberadamente, que yo salí de casa pensando en ellos, fueron estos dos libros de García Márquez, 100 años de soledad o El coronel no tiene quien le escriba. 100 años de soledad, después me topé con mejores ediciones y aquella primera edición que yo compré la regalé, pero conservo la edición que compré hace 30 años de El coronel no tiene quien le escriba, la conservo, está completamente deshojada porque fue publicada esa edición que tengo yo, la primera que compré de ese libro, por Editorial Oveja Negra en Colombia, y eran unas ediciones pésimas, siempre quedaban como barajitas o como un póker, ¿verdad? Así con las hojas totalmente sueltas. Y te voy a decir por qué dije coyuntural, compra coyuntural, porque en el 82 García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura. Entonces, hay que leerlo. Exacto, en el 82, en octubre, siempre lo entregan en octubre, o lo declaran en octubre. Entonces ya para aquellas fechas el nombre de García Márquez llegó a los periódicos, a cualquier periódico, incluso a los nuestros, lo vi. Seguramente eso me llamó a buscar el libro y por supuesto que quedé deslumbrado, sobre todo con la novela corta, no tanto con la más representativa de este autor. Y desde entonces he ido comprando, te digo, sistemáticamente aquí y en todas partes donde me he parado libros. Yo lo primero que hago cuando llego a una ciudad es tratar de localizar los espacios donde venden libros y por eso mismo mi biblioteca es cosmopolita en este sentido. La mayor parte los he comprado aquí, pero he comprado libros en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos y por supuesto en una muy buena cantidad de ciudades. ¿Es un vicio? Se convirtió en un vicio. Yo lo vinculo mucho, Marcela, y quizá alguno vaya a reír con el alcoholismo. Hubo un tiempo, sí, de veras, la bibliomanía es un vicio como el alcoholismo. Yo he comprado más libros de los que ya humanamente puedo leer. Ya no me va a alcanzar el tiempo para leer todo lo que he comprado. ¿Por qué razón? Porque durante muchos años, sobre todo cuando fui soltero y ya trabajador, empleado, maestro, ya ganaba un poco más de dinero para satisfacer mis caprichos, yo pasaba por la librería y me decía, como supongo se dice el alcohólico, no voy a entrar. Y después yo mismo me persuadí y decía, bueno, 1 o 2. ¿Sí? Como supongo dice el alcohólico. Y después ya estando dentro se me pegaban 5, 6, 7 o 10 libros. ¿Por qué? Porque era soltero y ya tenía un ingreso que si bien no era muy alto, ya servía para satisfacer eso, exacto. Y tengo una biblioteca de veras impresionante. ¿Tu biblioteca está conformada por más títulos de los que has leído? Por supuesto, infinitamente más, sí, claro. ¿Qué porcentaje de tu biblioteca no has leído? Yo creo que he leído más o menos un 25 o 30% de lo que tengo. ¿No te angustia pensar que tienes No, ya me resigné, Marcela. ¿Por qué? Porque pasó esto, sí lo he pensado, poco crees que no he reparado en ese detalle. Llegó un momento en que dije, bueno, qué estupidez tan grande estar comprando lo que no voy a leer. Y después dije, bueno, así como hay gente que se envicia comprando ropa que a veces no se pone o se pone una vez, es decir, que nada más la ojea, si fuera un libro. Así como hay gente que tiene el gusto por comprar coches, motocicletas, discos, que oye una vez y después desecha, a mí me place comprar libros. ¿Por qué no complacerme ese vicio, aunque sea nada más en términos físicos? Pero no a mí me gusta el libro como objeto. De que vean. Hay algo de neurosis detrás de eso, por supuesto. Hay algo de neurosis. Hay un enviciamiento, como una adicción. Acumuladores. Exacto. Pero bueno, si me van a meter aquí el bisturí freudiano, pues bueno, vamos a salir todos perdiendo, ¿verdad? Pero de todos esos... Javier, vamos a la pausa y seguimos con esta conversación. El maestro Jaime Muñoz nos acompaña esta tarde en Entre Laguneros. Ya regresamos. No inviertas todo tu tiempo en un solo esfuerzo, porque cada cosa requiere su tiempo. Immanuel Kant. Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes le acompañan. Correo: entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros.
Seguimos entre laguneros y hoy tenemos la suerte de estar conversando con el maestro Jaime Muñoz e invitándole a usted a que continúe con nosotros y que nos deje saber qué es lo que piensa de este ejercicio que hacemos semana tras semana. 711-0260 es el de noticieros y nuestro teléfono aquí en Entre Laguneros es 7126-880 y 7124-911. Bueno, nos quedamos en tu biblioteca. Ya se me quedó una pregunta ahí pendiente. De todos esos libros, ¿cuál es tu favorito o el que más te ha impactado o el que más te ha movido? Pero nada más uno, porque si no se nos va toda la entrevista. Bueno, es muy difícil decir uno, ¿verdad? Porque siempre son los favoritos. El libro favorito son varios libros. Sin embargo, bueno, voy a mencionar uno nada más porque lo estás pidiendo así de manera tan son exigente. Tres. Ahora ¿verdad? el cliché sí, son tres. Sí, son tres. No, pero podría mencionar varios. Sin embargo, hay un libro al que yo le tengo mucho cariño. No solo por el aspecto que tiene, que es un libro muy bien editado, grande, grueso. Es un libro publicado originalmente en 1611. Por supuesto que no tengo la primera edición, tengo una reimpresión muy ulterior de los 80. Pero se ajusta a una edición antigua, es decir, es una edición facsimilar. Se trata del tesoro de la lengua castellana o española de un compilador, investigador de la lengua llamado Sebastián de Covarrubias y Orozco, que era canónigo de la Inquisición en España y demás, y que construyó uno de los primeros diccionarios de esta lengua solo prácticamente y de manera muy intuitiva. Entonces las entradas o las definiciones que nos da nos hablan desde la mentalidad de la época, define las cosas casi arbitrariamente. Y entonces torna un diccionario que nos permite entrar al siglo de oro, a la mentalidad de los escritores del siglo de oro, como Lope de Vega, como Quevedo, como Cervantes. Nos resulta muy divertido porque es anacrónica la forma como él define, no es fría y objetiva, sino apasionada y personal. Y bueno, se trata, como te digo, de un documento maravilloso para mí. Yo tengo un gusto peculiar muy marcado por los diccionarios. Cuando me preguntan qué diccionario es el mejor, cuál es el que me recomiendan, yo les digo, el mejor diccionario son 30 diccionarios. ¿Por qué? Porque no se puede decir que tal o cual sea el mejor, depende de lo que quieras. Por ejemplo, para los abogados es importante un diccionario del derecho, ¿sí? Para los científicos un diccionario de la ciencia, para los politólogos como Javier un diccionario de política, y así para los médicos necesitan un diccionario de medicina, y para todos pues, los diccionarios enciclopédicos, los diccionarios, los lexicones como se llaman, que son nada más las palabras comunes, o en fin, hay diccionarios también de bilingües o trilingües, ¿no? De español latín, latín español, etcétera, ¿no? Entonces siempre los diccionarios van a tener que ser muchos y no uno. Ahora eso se ahorra también mucho en estos tiempos con el internet, ¿verdad? Recuerden que hasta el diccionario de la Real Academia Española, del cual tengo 4 ediciones físicas, pues ya prácticamente quedó obsoleto con la presencia de sus definiciones en la web. Claro, está vapuleada, ¿no? El diccionario de la lengua española. En papel sí, así como entraron de manera vertiginosa en menos de 10 o 15 años, murió el concepto de enciclopedia, tal y como lo acuñaron o lo concibieron los enciclopedistas franceses. Pero igual cuando tienes una discusión en donde no se pueden poner de acuerdo sobre un dato, ya no tienes que ir a la biblioteca a buscarlo, ya lo puedes agarrar en tu teléfono, claro, lo buscas y ahí se acaba la discusión. Pero tiene otro nivel de credibilidad, ¿no? Me da la impresión de que lo que está en papel es infalible y lo que está en un espacio tan hay cierto ámbito en virtual. El que sí, claro, Marcela, hay cierto ámbito en el que es importante, por ejemplo, en el ámbito académico, es importante que las referencias sean sobre todo bibliográficas, estén asentadas en un papel. Y bueno, esto va cambiando poco a poco. Las entradas o las definiciones o los datos que encuentres en línea no son tomados muy en serio por la comunidad científica. Claro. ¿Por qué razón? Porque los puede manipular quien sea y pueden cambiar, claro, al cuarto para las 12 ya es otro dato, etcétera. Por ¿no? eso entonces, es que los académicos le sacan la vuelta a Wikipedia, ¿no? Por supuesto, Oye, sí.
¿Qué pensaría Jorge Luis Borges de todo esto? ¿Y qué pensaría de este minusvalía de lo que son las enciclopedias y su famosísima enciclopedia británica, por supuesto? Sí, bueno, él era famoso amante, quizá el más grande que ha tenido la enciclopedia británica, que hace poco anunció, por cierto, que desaparecía ya en su versión de papel, que ya nada más iban a hacer versión digital. Esto nos habla de la muerte de la enciclopedia, que vivió aproximadamente 2 siglos y medio, 2 siglos y 3 décadas aproximadamente. ¿Por qué? Porque fue concebida durante la Ilustración por los ilustrados, valga la reiteración, franceses, que concibieron la idea de acumular en una buena cantidad de libros toda la información habida y por obtener. Muy pretencioso, ¿verdad? Claro que sí, porque la información siempre está siendo creada. Es el problema con las enciclopedias. Tienes que hacer un corte de caja temático, tienes que parcelar las disciplinas que vas a indagar, ¿verdad? Separarlos por letras o por temas o por lo que tú quieras, y eso es un artificio. Y resulta que 2 o 3 años después, el conocimiento, por ejemplo, de la óptica ya cambió y los datos que tienes asentados en un libro ya quedaron rebasados. Es que prácticamente todos los días nacen y Por mueren supuesto. conocimientos, ¿no? Sí, por eso mismo, si hay una enciclopedia que esté creciendo ahora de manera exponencial, es precisamente Wikipedia. No podemos tener toda la confianza en los datos que nos ofrece, sin embargo va depurándose precisamente porque la mayor parte de la gente tiene la intención de que la información allí contenida sea confiable. Por eso mismo, cuando alguien la adultera o adultera una referencia, una fecha, un lugar de nacimiento, rápidamente llega alguien a corregirlo. Entre los miles de millones de personas que tienen acceso a las páginas de Wikipedia, estamos muchos que deseamos que los datos sean confiables. Claro. Uh-huh. Jaime, vamos a entrar un poco a tu obra. ¿Cómo te defines como escritor? Pues con un escritor intuitivo, más que racional, formado un poco en la penumbra, solo, husmeando, hurgando yo mismo en los libros, en las entrevistas a los escritores, por supuesto en la obra de muchos de ellos. Un escritor que con base en el olfato, un olfato que alguna vez he tratado de definir como olfato de perro callejero, va dando un poco con lo que quiere decir, con lo que quiere expresar. Me gusta más el realismo que la literatura fantástica. Un escritor que también tiene un cierto flanco político, una identificación con ciertas causas sociales o con ciertas ideas que no quiero que se reflejen en mi obra de manera panfletaria, pero sí quiero que el problema humano, el problema de la condición humana siempre atravesada por conflictos y por problemas, esté presente en mi obra. Y un escritor también que, no sé si para bien o para mal, no sé si con fortuna o sin ella, tiene siempre la inquietud de buscar también el flanco humorístico de la realidad. Has contado mucho La Laguna en tus relatos. ¿Cómo somos los laguneros? Pues lo he dicho ya en muchas ocasiones, creo que está expresado en buena parte de mis cuentos, sobre todo en las novelas que he escrito. Hace muchos años entendí que, bueno, yo tenía, como todos los escritores jóvenes, la pretensión vacua y absurda de ser un escritor de otra parte. No me contentaba mucho la idea de ser un escritor lagunero, como que nuestra realidad me parecía increíblemente pobre, modesta, humilde, desconocida. ¿Renegaste entonces? Claro, como todos los escritores jóvenes tenemos esa ambición, la ambición de ser conocidos internacionalmente o de que nos ubiquen como escritores de otras latitudes y con otro nivel de prestigio. Cuando uno nace en Nueva York o en Londres, pues no hay tanto problema en ese sentido. Son lugares muy prestigiados y uno escribe sobre ellos, pues va a ser otro gran novelista de Nueva York o de Londres. Pero cuando uno nace en Gómez Palacio, la tarea se torna un tanto complicada, ¿verdad? Para ubicar a Gómez Palacio en el mapa. Hay un cuento de Roberto Bolaño, por cierto, publicado en el libro Putas Asesinas, editado por Tusquets, que se llama Gómez Palacio. Roberto Bolaño escribió un cuento sobre su experiencia en Gómez Palatina ocurrida en los 70, cuando él vivió acá, este escritor chileno ya famoso y también ya fallecido. El caso es que, bueno, yo he contado la comarca lagunera porque, como te decía, llegó un momento en que me di cuenta que, aunque lo tratara de evitar, yo era irremediablemente un escritor lagunero. Sí, como también a Borges le pasó, y a cualquiera le pasa, ¿no? Uno quiere renunciar a lo que tiene más cerca.
Uno cree que las aventuras deben transcurrir en otras latitudes, en otros espacios más prestigiados, llevarlos al mar, llevarlos al Everest, llevarlos a la luna. Y no, yo dije, mis historias tienen que ser de aquí, porque necesitamos que alguien nos cuente, que alguien nos narre, que alguien nos diga cómo somos los laguneros, ¿verdad? Y tenemos características, creo yo, más o menos visibles, no tan claras, por supuesto, porque nos confundimos en ciertos rasgos con las personas de otros espacios, de otros lugares de México, pero en general creo que somos emprendedores, que somos luchones, que somos abiertos al cambio y a la otredad, a la alteridad, es decir, recibimos bien al extranjero, al fuereño. Somos una sociedad configurada por diferentes etnias, desde la original, tlaxcalteca, que viene caminando desde Saltillo hasta acá, hasta Torreón, y después se enriquece con la presencia de las etnias extranjeras a principios del siglo antepasado y pasado. Y somos personas alegres también, nos gusta mucho la fiesta. Como trabajamos mucho para sacar frutos de la tierra, eso lo he tratado de expresar también en algún texto, como batallamos mucho para obtener algo de aquí, porque no se da nada fácil, nos gusta mucho también relajarnos y vivir el ámbito de la fiesta, que en estas fechas últimas, en estos años, hemos ido perdiendo lamentablemente. Jaime, a ver, quiero preguntarte en función a si te consideras un intelectual, y lo voy a entrecomillar, con la connotación de semidios que algunos les confieren. No, en lo absoluto. De hecho, esa palabra jamás la uso. Quizá la use para otros, pero no la uso como etiqueta o autoimpuesta. De hecho, tengo una anécdota incluso escrita en la que narro cómo estábamos alguna vez mi amigo Gerardo García Muñoz, que trabaja en la Universidad de Texas A&M en Houston, él es de aquí de Torreón, y en los tiempos de nuestra vagancia cafetera, todavía no existía el oriente de la ciudad, ni los malls, ni nada de eso. Nos reuníamos en el centro. Entonces nuestro centro de operaciones eran el Café Los Globos, ahí enfrente del Banco de México, y después nos empezaron a abrumar ciertas presencias y buscamos un café cercano para seguir reuniéndonos sin tantas perturbaciones, y encontramos ya en decadencia, ya casi muerto, agónico, el Apolo Palacio, el café del Apolo Palacio. Tenía un solo mesero, no se paraba a nadie, ni las moscas. Y resulta que ahí nos refugiamos Gerardo García y yo para hablar de libros, para conversar bien, así de nuestras cosas y demás. Y un buen día, como nos veía el mesero con los libros en la mano, se acercó tímido, cauto, y después de servirnos el café nos dijo: disculpen, jóvenes, ¿son ustedes intelectuales? Entonces no supimos qué responder realmente, porque yo el concepto intelectual que tengo pues es Humberto Eco y Octavio Paz o Carlos Fuentes o Jürgen Habermas o estos gigantes, ¿no? Cioran, qué sé yo. Uno pues no, uno está tratando de hacer ahí más o menos las cosas bien, pero se autoetiquetarse como intelectual es muy pesado. Oye, ¿te lees? Y no con el afán de corregir tus textos, sino de disfrutar tu propia obra. No, cuando la publico, salvo que vaya a haber una reimpresión, una reedición, tengo por fuerza que releerme, por fuerza y con pena, porque siempre encuentro que es eternamente enmendable el trabajo literario, y no me asomo a él cuando está publicado por la sencilla razón de que es depresivo. Sí, como uno tiene la tentación de corregir y eso ya está publicado y en libro para acabarla de amolar, entonces eso resulta muy triste. Cuando me asomo a los libros es porque lo van a reimprimir, lo van a reeditar, etcétera. Y por supuesto que me releo mucho antes de publicar. Los textos que aparecen en libros, muchos de ellos han sido leídos por mí 30, 40 veces, hasta los más voluminosos. Pero ¿no ha sucedido que has dejado ahí descansar algún texto y luego lo has vuelto a abrir y te has ruborizado por algo que encontraste? Mira, Marcela, cuando publiqué mi primer libro en 1990 y presentado en el Teatro Martínez tenía 26 años. Muy pocos años después, esto ocurrió en el 90, como en el 93, 94, yo ya estaba absolutamente arrepentido de ese desaguisado editorial. Y lo que hice a partir de entonces fue tratar de conseguir todas las copias de ese libro, diseminadas en donde fuera. Un buen día llegué a una librería, vi que había 5 ejemplares de ese primer libro mío, los compré y me dijo el encargado de la tienda, me dijo, este libro le gusta mucho, ¿lo usa para regalarlo? Le dije, no, es libro de mi autoría, lo estoy desapareciendo. Entonces sí, eso me pasa con
con ciertos libros. Ahora, cuando yo regalo libros míos, siempre les advierto dos cosas. Primera, que el libro, que no le voy a preguntar absolutamente nada sobre su contenido jamás. Sí, porque hay algunos escritores que tienen... Si lo sí, leyó, exacto, es de mal gusto eso. A mí algunas personas me han regalado libros y al día siguiente me están preguntando qué me pareció. Es una vulgaridad eso. No podemos presionar así al lector. ¿Cómo sabemos si nos interesa leer lo que nos regalan? Entonces yo, por prudencia, por educación, les digo, ¿sabes qué? Ten este libro, es tuyo, es de mi autoría y jamás te voy a preguntar qué te pareció. Si tú me quieres decir cuando quieras algo sobre él, bienvenido, pero si no, no va a haber preguntas de mi parte. Esa es una primera observación. La segunda que les hago a las personas que tienen la mala suerte de recibir un libro mío es esta, la segunda advertencia. Les digo, no te lo estoy regalando, me estoy deshaciendo de él, ¿verdad? Porque mis libros, mi biblioteca suele estar bien nutrida de ejemplares muy bien. Útiles. Vamos a seguir con esta conversación y se nos va el tiempo. Vamos a la pausa comercial y seguimos con el maestro Jaime Muñoz. Con esfuerzo y algo de talento, lo imposible puede ser posible. Carla Chicotosto, Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes le acompañan. Correo: entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Continuamos, estamos Entre Laguneros y está con nosotros el maestro Jaime Muñoz. Vamos a tratar de aprovechar este último bloque de programa que tenemos porque la verdad es que hay mucho más que conversar con Jaime. Jaime, y bueno, estábamos en esto que tiene que ver con tu vocación, con lo que haces por amor, que es escribir. Y quiero preguntarte si te enamoras de tus textos, si te enamoras de tus cuentos, de tus libros. No, tampoco. Algunos les tengo aprecio, un poco más que a otros. Algunos me dejan medianamente satisfecho. Siento que no me deshonran tanto, que hay un buen trabajo ahí detrás. Otros me dejan inconforme, o casi todos me dejan inconforme, con la sensación de que pudieron ser trabajados mucho más y mejor. Pero, en fin, los originales que uno lleva algún día a la imprenta, no los concluimos, nada más los abandonamos y publicamos, como decía don Alfonso Reyes, en aquel famoso epígrafe de las cuestiones gongorinas, de su libro Cuestiones Gongorinas de 1927, que tengo la primera edición, sí, de 1927, decía que esto de publicar lo hacemos para no pasarnos la vida corrigiendo. Y tiene razón, yo publico como casi cualquiera, porque si no lo hiciera y me metiera mis originales, le encontraría cambios y cambios y cambios al infinito, y eso pues por supuesto no es el camino. ¿No te sientes secretamente orgulloso de una obra por encima de otras? ¿Mía? Sí. Creo yo que algunas están mejor logradas. Hace rato mencionaste al personaje de un libro que ha corrido con buena suerte, que quizás se ha convertido en los últimos años en un referente de mi trabajo literario, y no digo en el país, ni siquiera en el estado, ni en la ciudad, entre mis amigos. Algunos de mis cuates me han dicho que, bueno, ¿cuándo viene la continuación de las peripecias del teniente Morgan, de este policía judicial que yo invento a partir de que empiezo a sentirme inconforme con los policías o los investigadores de las novelas y de los cuentos ajenos? Empecé a ver que todos los policías tenían ciertos rasgos de maldad, como la novela dura policial norteamericana, que convivían con el AMPA y se fletaban con lo más ruin del género humano, y que llegaban a su casa y ponían un disco de ópera, o tenían un pequeño perrito pequinés y ahí le daban la vuelta a la tortilla y eran muy sensibles. Y yo dije, no, yo creo que si tuviera que inventar un policía aquí en La Laguna, tiene que ser tosco, y ser tosco afuera y adentro, en su vida privada y en su vida pública. Entonces el personaje que acuñé, que inventé, es un policía judicial que se mueve en la noche lagunera, que es muy inteligente, muy sagaz, muy intuitivo, que resuelve los casos, pero siempre para su beneficio. Es decir, cuando ya tiene resuelto el caso, no es para hacer justicia, sino para ir a medrar con los posibles culpables y sacarles algo.
come gorditas, fuma puros cigarros Raleigh, toma puras cervezas así de una sola marca, oye nada más a los Cadetes de Linares como un vicio. ¿Ese no eres tú también? En parte, ¿por Sí. qué no decirlo? Es decir, mis personajes siempre soy de alguna forma yo en parte, pero no puedo decir que es autobiográfico, porque entonces yo sería un violador. Y un No, pero los rasgos narcotraficante del y demás. personaje. No cabalmente. ¿No? Digo en parte porque si puedo hablar de eso, de lo que estamos haciendo el personaje, es porque de alguna forma, por lo menos imaginariamente lo he rozado. Alguna vez le preguntaron a Maurice Merleau-Ponty, una señora alarmada por uno de sus libros, a George Bataille, perdón, bibliotecario tranquilo que no mataba un asquel en su vida y escribía libros tenebrosos y durísimos. Le dijo alarmada una señora, oiga maestro, ¿usted es ese personaje? Y Bataille le respondió, sí, soy yo cuando escribo. O sea, en mi vida cotidiana yo no tengo por qué ser mis personajes, pero cuando escribo sí me transformo, sí me transfiguro en los personajes que estoy construyendo. Y yo para construir un personaje tengo que ser un poco el malvado que está ahí detrás, o el ser generoso que puede también aparecer de vez en cuando en mis pensar como malvado libros. y sentir como malvado Exacto. para poder escribir. Por supuesto, pero de no un lo soy malvado. en la vida cotidiana, Ya. por eso respondo que sí. Por lo menos imaginariamente sí soy todos los personajes que he construido. A Morgan lo publicas hace como 7, 8 años más o menos. No, gana el Premio Nacional de Cuento de San Luis, que es el más importante Sí. del país, en 2005. El jurado fue, entre otros, Daniel Sada, que acaba de morir, por cierto, Hernán Lara Zavala y Ana Clavel. Lo gané por unanimidad, creo que eran como 160 trabajos, el dictamen fue muy favorable. Unanimidad significa que los 3 jurados estuvieron de acuerdo, que no hubo división de opiniones. Y me tardé un buen rato en publicarlo porque tuve mala suerte. Iba originalmente a Editorial Nueva Imagen. Yo tenía ya vínculos con Planeta, que es una editorial creo yo más importante, y aparte ya me habían publicado ahí 2 libros con sus respectivas reediciones. Y cuando lo ofrecía a Editorial Planeta me dijeron que sí. Luego cambiaron todo el esquema, la estructura directiva de Planeta, y me quedé en el aire. Ya no tuve amigos en Planeta. El libro se quedó en el cajón durante 5 años y apareció hasta 2009. Pero lo escribes en 2004, 2005, antes de que a la laguna nos atrapara esta ola de violencia. ¿Lo hubieras podido imaginar en ese momento? ¿O en qué referentes tenías sobre el crimen en la comarca lagunera que te permitió escribir ese personaje? ¿Y cómo sería ahorita? Era absolutamente imposible prever lo que nos ocurrió después. Es decir, lo que seguimos padeciendo. Ni siquiera para un narrador. No. Ni el más descabellado y delirante de los narradores podía imaginar que alguna vez en la comarca lagunera iba a haber, por ejemplo, nada más por renunciar una sola palabra tenebrosa y desgarradora, decapitados. Jamás. Por tanto, yo no podía inventar eso. Me hubieran juzgado loco y terriblista, artificioso. Entonces mis delitos, los delitos que resuelve a medias siempre y para su beneficio el teniente Morgan, son delitos estándar. Es la violencia estándar que toda sociedad genera, a la que estábamos acostumbrados. O sea, vivimos en una sociedad compleja, llena de problemas. Es lógico que también surjan delitos. Y esos delitos pueden ser absorbidos por el Estado y por sus instancias judiciales. Eso era México hasta antes de este sexenio. Este sexenio desconfiguró todo. Por tanto, si reaparece Morgan viviendo estos años, tiene que ser otro completamente. Tiene que ser mucho más escurridizo, porque aquí lo localizan y lo desaparecen. Su inteligencia y su malditez no van a ser suficientes para a lo mejor anda trabajando en algún cártel en Tamaulipas, que o en Veracruz. hemos visto pareciera ingenuo, Morgan. Claro, por eso mismo cuando José María Espinaza, el editor de Ediciones Sin Nombre en México, estaba haciendo el trabajo con mi libro para publicarlo allá en la capital, que por cierto ya fue reimpreso por el gobierno del Distrito Federal en este año y circula en ámbitos educativos de México, imagínense, de la capital. Cuando estábamos trabajando el libro, yo le dije a Chema Espinaza, le dije, maestro, ¿puedo agregarle una nota al final? Y él se desconcertó y me dijo, ¿para qué? Los libros de cuentos no suelen llevar ese tipo de apéndices. Y yo le dije, no, es que la gente va a pensar que yo vivo en Walt Disney. Perdón, yo vivo en Disney, ¿sí? Y no es cierto. O sea, lo que pasa es que este libro, yo quiero decir en la nota que lo escribí en 2004, cuando todavía no se desataba lo que estábamos viviendo. Porque quien se mete al libro encuentra que los delitos sí es una violación, es un asesinato, es un robo. Pues eso es lo común en cualquier parte antes de que ocurriera lo que está pasando ahora, ¿verdad?
Bueno, vamos a tratar de hacer más eficiente el tiempo y déjame preguntarte, ¿qué puede hacer la literatura para crear mejores condiciones sociales? Lo que puede hacer cualquier arte y cualquier actividad deportiva, lúdica, creativa. Creo yo que son espacios de la vida a los que no debemos renunciar jamás y que desgraciadamente por incompetencia de todos les hemos negado, sobre todo a los niños y a los jóvenes. Cuando los niños practican deporte y hacen cultura o arte, evidentemente para mí empiezan a transformarse. Y por supuesto que cuando continúan también con sus estudios formales, la primaria y demás, el problema nace para los niños cuando no tienen oportunidades de hacer absolutamente nada de esto. Están como parasitariamente viviendo en una esquina, influidos nada más por el grupo de amigos que también han sido deformados por la pésima condición de vida en la que están. Y bueno, esas circunstancias son las que llevan a delinquir, a tener conductas antisociales y demás. Pero yo creo que todos nos podemos salvar con cultura y deporte. Y hablando del deporte, también has escrito mucho sobre el fútbol. ¿Qué valor tiene en la comarca lagunera, en este momento, el Santos Laguna, por ejemplo, en el entramado social? Que también has escrito sobre el Santos y el impacto que tiene. Bueno, el deporte como practicante durante muchos años de fútbol, de béisbol, de natación, incluso de boxeo. En boxeo mi trayectoria duró un round. Sí, me liquidaron en un round y ya jamás volví a pisar un encordado. Pero también, ¿en qué categoría boxeaste? Pues en la categoría más insignificante, supongo, pero de todos modos no la pude librar. No tenía ningún talento para eso. Pero bueno, he escrito cuentos o algún relato, incluso creo yo que tengo la única novela beisbolera que hay en el país. Juegos de Amor y Malquerencia es el único libro o la única novela que trata explícitamente sobre béisbol. ¿Por qué razón? Porque todo eso me rozó en la infancia. Eran temas son temas que yo tengo muy bien retenidos, muy bien asimilados. No necesito estudiar absolutamente nada para escribir sobre eso. Conozco la mentalidad del deportista callejero, del deportista amateur, conozco lo que se siente perder y ganar en esos espacios, etcétera. Entonces, me preguntas ahora explícitamente sobre el Santos, que es el deporte que más practiqué, el fútbol. Bueno, el Santos como símbolo actual en la comarca lagunera es un cohesionador social importantísimo. Fuimos perdiendo otros símbolos muy concretos como el algodón y como la uva, el trigo, ¿verdad? Que nos dieron conciencia de regionalidad, y no había tampoco en cierto momento no había un amalgamador común para toda la laguna, que yo no considero que sea nada más Torreón, Gómez y Lerdo. Para mí la laguna es mucho más que eso. Yo incluyo todos los municipios cercanos a Gómez y a Lerdo de Durango, como Mapimí, como Tlahualilo, como Nazas, etcétera. Incluyo también a Matamoros, a Viesca, San Pedro, a Parras. Incluso hace poco, 2 semanas, estuve en Sierra Mojada y me asombró que nunca mencionamos a Sierra Mojada como parte de la laguna. Y allá tienen un fervor santista que envidiarían muchos santistas de la comarca, de la supuesta y única comarca lagunera. Entonces también hay que incluir a Sierra Mojada, está a 3 horas nomás. Oye, vamos a tu blog y a tu cuenta de Twitter. ¿Por qué Ruta Norte y por qué no San Julián Alianza, Triángulo, Ruta Dorada? Ruta Norte, mira, Ruta Norte porque desde que empecé a escribir me di cuenta que había que pintar una especie de, por lo menos, tenue raya con relación al sur o al centro, a la capital del país. Si bien yo admiro a muchos escritores de por allá y tengo cercanía afectiva con ellos y admiración, la cuarta de forros de Leyenda Morgan la hizo Guillermo Arriaga, por ejemplo, que es buen cuate mío, a quien respeto y admiro mucho. Bueno, si bien yo tengo esa relación y ese afecto por los escritores de allá, yo me considero un escritor del centro, norte de México, no de la frontera. Entonces, por eso mismo quería yo que la palabra norte estuviera presente de alguna forma en alguna columna periodística en torno a mi vida como escritor y demás. Y para mí es inmejorable el nombre de esa ruta de camiones en Torreón, Ruta Norte. Le agregué laguna para hacer explícito también el uso de la palabra que define nuestra región. ¿Quiénes son, Jaime, en tu opinión, los mejores escritores que ha producido La Laguna? Los mejores escritores que ha producido La Laguna son muchos escritores también, afortunadamente. Creo yo que tenemos en los 2 estados, Durango y Coahuila, la mejor mata literaria de estas entidades. Sin duda, ni Durango ni Saltillo, capitales, nos ganan en producción y en calidad de escritores. Para mí, bueno, tengo que mencionar indefectiblemente
a los que he tenido más cerca y admiro muchísimo y quiero también, porque decir que uno quiere a sus amigos no tiene ninguna connotación de otra índole más que la afectiva y la admirativa en este caso también. Creo yo que a mi juicio que hay dos escritores fundamentales en mi formación como escritor y como lector, son Saúl Rosales Carrillo y Gilberto Prado Galán. Uh-huh. Jaime, vamos a entrar al terreno de las respuestas cortas, de una Sí, palabra. claro. ¿Sí? ¿Eres profeta en tu tierra? No, Mi palabra preferida es... escribir, ¿Un libro es bueno porque? enseña, Nunca escribiría de... de sexo, El mejor lector es aquel que... que lee, Lo peor que le podría pasar a uno de mis libros es... publicarse. Y para terminar, a veces cuando muere un escritor parece que todo el mundo lo leyó y está consternadísimo, y de eso podemos tener ejemplos recientes. ¿Qué quieres que se diga de ti cuando partas? Bueno, que por lo menos seguí la ruta que me impuse desde la adolescencia, que era construirme una carrera literaria a partir de la nada prácticamente. Ya les dije hace rato que no tenía muchos antecedentes literarios en mi familia, no había libros, y sin embargo, bueno, traté de hacer algo. Supongo que hubiera sido mejor si hubiera tenido más oportunidades, pero uno no hace lo que quiere, sino lo que puede, siempre y en todo. Muy bien, Jaime, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros entre Laguneros. Gracias a ustedes. Muchas Javier, gracias. Gracias al equipo, gracias a todos los que hacen posible que nosotros podamos estar con ustedes, Cheri, Israel, Roberto, Alejandro. Y recordarles que en Siglo TV ustedes van a poder ver un fragmento de esta entrevista. Sí, a partir de este jueves en Siglo TV, gracias Freddy Treviño también en la producción. Muy bien, muchísimas gracias y hasta la semana entrante. GREM presentó Entre Laguneros. Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante. You, 91.1 FM, 880 AM. la estación que te escucha.